Maestro José Ángel Pescador Osuna, Director General Adjunto del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, profesor de Educación Primaria. Tiene una licenciatura en Economía con estudios en posgrado en Economía de la Educación en la Universidad de Stanford, California. Profesor de licenciatura y posgrado en el campo de la Economía y la Educación en el ITAM, la UAM, la UIA, la UNAM, la UAS y otras instituciones de educación superior. Fue director general del Instituto Nacional de Investigación Educativa de la Secretaría de Educación Pública, rector de la Universidad Pedagógica Nacional, presidente del Consejo Nacional Técnico de la Educación, subsecretario de Servicios Educativos y secretario de Educación Pública. Es autor y editor de libros en materia educativa y de un número extenso de artículos y ensayos en materia. Formó parte del grupo de trabajo sobre la equidad y competitividad en la promoción de las reformas educativas en América Latina. Miembro del Colegio de Sinaloa. Fungió como presidente de dicha institución del 2011 al 2014. Actualmente participa como miembro del consejo editorial de la revista El Mundo de la Educación. Señoras y señores, con ustedes el maestro José Ángel Pescador Osuna en su conferencia Requisitos para la continuidad de la reforma educativa. Aquí están los 4 retos de los problemas: desigualdad, rezago, financiamiento y calidad. Déjenme decirles que tengo mucha información sobre los 4, pero voy a enumerar algo rápidamente. ¿Quién no admite ahorita la desigualdad? Si hasta un conflicto hubo entre el Coneval y el INEGI. No creen que para decir cuántos nuevos ricos habían surgido, sino para dar a conocer cómo se habían comportado los niveles de pobreza. Y la pobreza, como ustedes saben, ha permanecido prácticamente estancada en los últimos 30 años. Andamos alrededor de los 60 millones. La pobreza extrema cambia, sí, pero es hablar ya de niveles ínfimos de sobrevivencia, porque están básicamente sobrepasando la pobreza alimentaria y la patrimonial, y eso es lo que hace que la cifra, algunas personas se confundan, pero la mitad de la población es pobre y por lo tanto, pues es el índice más marcado de desigualdad que podamos tener. El rezago, aquí traigo las cifras, pero no creo que tenga oportunidad de verlas, me avisan del tiempo, por favor. Pero les puedo dar las cifras del rezago hasta diciembre del año pasado. ¿Qué quiere decir? Aquellos adultos que no saben leer y escribir, que no han pasado por un programa de alfabetización, o aquellos que no han cubierto la educación primaria y secundaria. Si ustedes hacen un cálculo rápido, porque son las personas de 15 años más, ¿de cuánto representan? 32 millones de la población. El 25% están en rezago o en déficit educativo, por llamarlo de otra manera. Entonces, ¿cómo no va a afectar eso la productividad? Si a nosotros nos han enseñado, espero que todos ustedes hayan tomado alguna lección de capital humano, que la forma más práctica de elevar el capital de una sociedad es a través de la educación y del entrenamiento en el trabajo. Bueno, pues lo que tenemos nosotros es una realidad donde 1 de cada 4 integrantes de la fuerza de trabajo no ha cubierto la secundaria o la primaria, o no sabe leer y escribir. Tristemente, y eso es lo que explica la productividad. Bueno, aquí, ¿qué nos queda por decir? Vamos a esperar mucho tiempo, sí, porque no traigo la cifra, pero se las digo de memoria. En 1970 éramos alrededor de 50 millones de habitantes y el 20% de la población era analfabeto, no sabía leer y escribir. Pero en 1976 se lanzó el gran programa de educación para todos. Éramos 28 millones de mexicanos, 26 o 28, que no habían, se habían alfabetizado, que no tenían primaria o que no tenían secundaria. En 2015, en 2017, somos 32 millones. ¿Qué ha pasado con ese déficit? Ha ido aumentando, lejos de resolver el problema de quienes estaban sin un nivel educativo. Estoy hablando de la desigualdad, pero les dije que además todos los países, incluyendo Finlandia, que siempre la ponemos como ejemplo, o Nueva Zelanda, que es la gran revelación, o Singapur, se dice que hay un problema de inequidad, que hay un problema de desigualdad en la distribución de oportunidades. Nada más que dense cuenta que en esos países la profesión más sobresaliente es la de ser maestro, donde el mínimo en términos de requisitos de educación es la maestría y donde tienen un gran prestigio, que es lo que les ha ayudado en estos últimos 20 años.
El financiamiento, bueno, ahorita les voy a mostrar rápido, por eso tengo más tiempo aquí. Siempre hemos tenido problemas de recursos. La mayoría de ustedes pertenecen a un sistema privado de educación, porque conozco la convocatoria, porque he estado presente en sus discusiones, en los talleres, y no me sorprende que tengan magníficos resultados de aprendizaje en los 84 planteles, creo que son para este año, en varios estados de la República. Bueno, pues eso sucede en todo el sistema. Las escuelas privadas son las que tienen mejores resultados. Primaria, secundaria, media superior, y ahora la universidad empieza a penetrar en algunos campos que eran exclusivos de las grandes universidades públicas, que se siguen manteniendo como las 5 grandes del país: Nuevo León, Veracruz, la UAM, la UNAM y el Politécnico, y otras tantas. Sinaloa estamos en el segundo grupo, ya empieza a mejorar sus rendimientos de aprendizaje, pero lo cierto es que desde primaria, escolar, pero primaria hasta el posgrado, las escuelas particulares llevan una gran ventaja. Hay más recursos, y los recursos los aportan ustedes y las agrupaciones sociales, y las escuelas públicas financiadas por el gobierno, donde la gente ya se acostumbró a que el gobierno sea el único que financia la educación. Debe ser gratuita, sí, pero debe haber formas de recuperar, pues estamos en problema. Y el último es el de calidad. Bueno, en eso no tengo que decirles nada a ustedes, porque ya conocen cuáles son las pruebas que se han utilizado ahora para medir la calidad. Pero no ha sido siempre así, ¿eh? Nosotros tenemos preocupación por la calidad desde 1959, desde el plan de 11 años. Nada más que calidad entonces se medía por 2 conceptos: tasa de reprobación y tasa de eficiencia terminal. Es decir, si la reprobación era alta, teníamos que superarlo, incluyendo a la deserción, que es el abandono completo. Y si la eficiencia terminal era baja, también había que aumentarla. No sé si venga en una de las tablas, pero me voy a dar cuenta que desde ese punto de vista, la calidad de la educación ha mejorado muchísimo. Pero a partir de los 90 se empezaron a utilizar las pruebas estandarizadas, lo que se llaman pruebas de gran escala, los censos o las muestras, para medir el rendimiento de los aprendizajes. ¿Y qué pasó? Bueno, pues ahí la realidad fue mucho más triste, mucho más preocupante, porque nos dábamos cuenta que los rendimientos pues o no crecían o no tenían una variable importante que explicara el cambio, sobre todo con las pruebas nacionales. Una enlace era censal y otra Excale, que era la que aplicaba el INEE, muy semejante a lo que ahora es Planea, con la diferencia de que ahora Planea incluye el contexto cultural, incluye muchas de las observaciones que hicieron los maestros para que las pruebas que tenían los niños allá en las multigrado de la Sierra de Oaxaca tuvieran las mismas consideraciones que la urbana Ángel Flores de aquí de Mazatlán. Se han modificado mucho, todavía falta por perfeccionarlas, pero por lo menos ahora confiamos en que las pruebas pueden ser un buen instrumento para medir resultados. Se ha hablado de que hay que cambiar muchas cosas en el INEE. Yo modificaría efectivamente las pruebas para hacerlas más acordes a lo que los maestros opinan. Yo también le haría modificaciones al servicio profesional docente, porque ya saben ustedes lo que generó en varios estados, y en educación no todo el mundo piensa igual. Yo les aseguro que ninguno de ustedes es miembro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, la CENTE, pero la CENTE durante varios meses, incluso rechazando estos 2 instrumentos, las pruebas de los maestros y las pruebas de los alumnos, pues en Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán y parte, pero muy una pequeña parte del DF, tenían a los niños a veces en paro de labores. Bien, de modo que la calidad sabemos cómo medirla. Ahora bien, ahora sí, fíjense el problema que representa, ¿me lo dejó aquí? Ahora sí la que sigue, esta. Yo siempre comienzo con esa explicación, digamos, conceptual. Los 4 problemas que menciono están permanentemente y han durado por más de 50 años. 1, siempre pongo una gráfica donde se vean el tamaño del sistema. Uno de los problemas serios que tenemos es el tamaño.
Ustedes saben que Estados Unidos tiene 330 millones de habitantes y que hay estados muy grandes como California, cercanos a los 40, o Nueva York, y que todos forman parte de un sistema educativo, pero allá la educación está descentralizada hasta nivel de distrito escolar. Por lo tanto, lo que maneja California y lo que maneja el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, pregúntenme sobre eso y lo conozco perfectamente porque fui cónsul general allá. ¿Cuáles son los programas que tienen? ¿Cuáles han sido los eternos problemas que tienen con los niños que no leen inglés? Bueno, pues no llega a 35. Este es un país de 35 millones en el sistema educativo. Nada más, fíjense, porque estos cuadros son para reflexionar sobre ellos. Vean de 1970, todavía 80 para la fecha, de 80 para acá, pues ya son 35 años, ¿no? Bueno, ¿qué ha pasado con la educación primaria? Al puro verlo, 14, ya no crece. Quiere decir que llegamos prácticamente a la cobertura total, porque aunque hay niños de 6 a 11 años que no van a la escuela por muchas razones, prácticamente ya cubrimos a toda la gente que quiere la educación primaria. La secundaria, bueno, ustedes ven el crecimiento importante en los últimos años. ¿Por qué? Porque en 1993 se estableció la obligatoriedad de la educación secundaria en la Ley General de Educación, antecedente de la actual. Y a partir de entonces vino ese esfuerzo de crecimiento. Ahí se ve claramente cómo la política educativa está orientada desde el gobierno de la República por distintos factores que no son necesariamente los educativos. Yo pensaría primero en cuántos niños voy a tener ahorita en la preparatoria para preocuparme tanto por la secundaria, pero nos preocupamos por la primaria y por la expansión y de repente, ¿y qué pasó con la secundaria? Empezamos a crear telesecundarias. Y la telesecundaria, con todo respeto, no es igual que la secundaria general. Se acercan ahora con mejores libros, con programas de video, con eliminar las vallas de la televisión, con agregar un solo maestro, porque la telesecundaria la atienden 1 o 2 profesores, no es una secundaria. Bueno, pues ha mejorado. Ahora vean lo que ha pasado con la media superior y lo que seguramente va a seguir pasando hacia el futuro. Entre la media superior y la superior tenemos ahí prácticamente 9 millones. Sin embargo, entre los dos, los grupos de edad que van a la preparatoria y al bachillerato son casi 20 millones. Por eso mucha gente habla de los 7, 8 millones de ninis. Ni trabajan ni estudian, no están yendo a un servicio educativo y no trabajan porque sabemos que cuando se incorporan al mercado de trabajo, al registrar su hoja, se ve que tienen como escolaridad máxima la secundaria o el bachillerato. Como se dan cuenta, es un sistema muy grande, es mayor que toda la población de Centroamérica. Y ahí les va, hay 11 países de mayor población en el mundo, entre ellos está México. Obviamente China e India ocupan el primero y segundo lugar. China con 1.500, India con 1.100, 1.200 millones de habitantes. Pero cuando le juntan ustedes Filipinas, Bangladesh, Pakistán, en esa zona de Asia, y agregan por acá Indonesia y Japón, es prácticamente la mitad de la población del mundo. Dense cuenta lo importante que va a ser el cambio global. La mitad del mundo va a ser… Bueno, con eso termino. Muchísimas gracias.